Yo empecé a hacer teatro cuando estaba estudiando mi carrera universitaria. Entonces, yo empecé haciendo teatro estudiantil en el grupo del Tecnológico de Monterrey. Entonces, definitivamente eso fue lo que me marcó, porque entré por invitación de amigos y bueno, me gustó. Ahí en el tiempo que estuve como estudiante participando, hicimos dos obras muy bonitas que me marcaron. Una fue La Maestra Milagrosa, que es sobre la vida de Helen Keller, esta niña que era ciega, sorda y muda. Y otra también que es un clásico de la literatura americana, que se llama Matar a un ruiseñor. Entonces esas dos obras para mí fueron pues mi entrada al teatro, y además pues de la mano de dos muy buenos directores, el maestro Luis Martín y el maestro Rubén González Garza, maestros de teatro del TEC de Monterrey. Y bueno, pues con ellos arranqué en el teatro, vi que me gustaba y dije, de esto ya no me voy a despegar. Eso fue, principalmente. Lo que sucede es que yo estudié la carrera de arquitectura y a lo largo de la carrera, bueno, tuve esas dos experiencias. Luego tuve una posterior, también una obra mucho más sencilla, más ligera, muy bonita, llamada Residencial Los Pinos, obra del maestro Rubén González Garza y dirigida por su sobrino Marcelo González, de quien también aprendí bastante y a quien le guardo especial cariño. Y bueno, pues eso es lo que te marca, ¿no? Al inicio, yo cabe decir que el teatro para mí siempre ha sido una actividad alterna a mi trabajo. Yo no me dedico al teatro. Yo trabajo como arquitecto ejerciendo mi profesión, trabajo para una empresa desarrolladora de vivienda muy grande en México y bueno, siempre para mí el teatro ha sido una actividad alterna, un pasatiempo, un hobby. Y bueno, pues he tratado de vivirlo y llevarlo a la par de mi profesión. Y pues me ha dado muy, muy lindas satisfacciones y la oportunidad de conocer pues gente muy bonita y muy talentosa. Bueno, mira, una obra que siempre me ha gustado dentro del mundo de la comedia musical ha sido El violinista en el tejado. Y me encanta el personaje protagónico de esa obra. ¿Por qué? Bueno, pues porque la historia habla de la familia y para mí la familia es uno de los valores más importantes del ser humano. Y pues a lo largo del tiempo yo he procurado ir formando mi familia y manteniéndola y haciéndola desarrollar y progresar poco a poco. Yo tengo una esposa y tengo un par de hijos adolescentes. Y bueno, me ha tocado vivir el rol de papá, el rol de esposo a lo largo de 17 años, casi 18, y me identifico mucho con esa obra, ¿no? Porque me gusta que el padre de familia de esa obra tiene que romper alguna de las tradiciones causa del amor filial, y bueno, pues anteponiendo ante todo el amor, el cariño que él siente por sus hijas y por su esposa. Entonces, me gusta mucho ese personaje, me gusta mucho la música y bueno, me gusta mucho también el teatro musical. Entonces, ese personaje espero algún día poder tener el gusto de interpretarlo. Ahora sí, en tema de teatro puro, me gustan mucho y disfruto mucho las obras de pocos personajes. Experiencias que me ha tocado ver como La Dama de Negro, por ejemplo, obras como Arte, que seguramente la conocerás, que es de 3 personajes, obras como Almacenados o monólogos como el de Yo soy mi propia esposa, pues han sido obras que me fascinan por la capacidad histriónica que se necesita para llevarlas a la escena. Bueno, hablando de teatro puro, pues ese tipo de obras a mí me gustan mucho también. Todas las experiencias han sido para bien, definitivamente. Yo creo que aunque a veces las cosas no salgan como uno quiera, pues hay que ver el lado positivo de la experiencia y definitivamente todas contribuyen a una formación de manera positiva. Eh, pues recuerdo cuando ya me gradué y empecé a trabajar, alguna vez me invitaron a formar parte del grupo de teatro, pero ahora a dirigir teatro, también en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Saltillo.
primero me invitaron a ser parte de una comedia musical, fue la primera vez que participé en una comedia musical, y luego ya me quedé como maestro de teatro, y una de las experiencias más bonitas que tuve fue haber montado Los árboles mueren de pie. Fue una obra pues desafiante para mí, pues por el nivel de complejidad y por estar tratando con muchachos estudiantes de preparatoria y de universidad. Entonces, además, pues yo la verdad es que tenía poca experiencia, pero al final hicimos un resultado muy, muy grato también. Y otra también que también me gustó mucho dirigir fue la que yo había hecho en un inicio como actor, donde aprendí pues la primera experiencia, que fue La Maestra Milagrosa. Ahora, años después, me toca dirigirla, y bueno, pues también fue una experiencia muy bonita dentro del tecnológico. Pues creo que estas fueron las que me marcaron, digamos, mi etapa como mis pininos como director. Luego, otra etapa muy padre fue cuando ya me salí del teatro estudiantil y me uní a un grupo de teatro independiente en Saltillo, y empecé a convivir con actores locales, donde también aprendí mucho de ellos, y me tocó hacer un par de obras con un reconocidísimo actor de Saltillo que era toda una institución y que lamentablemente falleció hace algunos años, pero llegó a ser un maestro para una generación grandísima de actores aquí en la localidad. Era el maestro Jesús Valdés. Me tocó hacer un par de obras con él, una obra de Vicente Leñero y una obra de Víctor Hugo Rascón Banda. Pues también en una de ellas un desafío muy bonito, porque mi personaje no hablaba en la escena, era un personaje que simplemente estaba presente, pero no tenía diálogos. Entonces, en una de esas obras así me tocó representar el papel, y también fue un desafío muy bonito de poder ser un personaje escénico, pero que no tenía parlamentos, ¿no? Entonces fue también un desafío histriónico muy, muy importante en mi carrera. Sí, exactamente, y eso fue lo que me tocó aprender en esa obra. Ahí, digo, nomás como un tema anecdótico, ahí en esa obra aprendí a fumar, y con el apoyo de varios compañeros, porque pues yo no tenía el hábito, ni lo tengo tampoco, tuve que aprenderlo por necesidad histriónica, y bueno, pues era uno de los recursos de los que yo echaba mano en escena. Luego vino otra etapa importante, también creativa, muchos años después, 11 años después para ser exacto. Yo tuve que dejar de hacer teatro por motivos laborales, por cambio de residencia. Me fui a vivir a Guadalajara, luego me fui a vivir a León, Guanajuato, y el hecho es que estuve 11 años sin hacer nada de teatro. Y luego ya en León, Guanajuato, conozco pues a una pandilla nueva de creadores, que tú conoces algunos de ellos, y ellos me invitan a conocer el concepto de microteatro. Y en microteatro, bueno, pues me meto a un mundo también fascinante, porque se vuelve una experiencia de teatro corto, de teatro pues muy efímero, vamos, que requiere otro tipo de atención, pero no esas grandes producciones, ni montajes fastuosos, ni una gran compañía para llevarla a la escena. Entonces me metí a una dinámica también muy divertida y muy creativa, donde exploro una nueva faceta del teatro para mí desconocida, que era la de escribir y producir teatro. Entonces me meto al tema y escribo un par de obras, pues que acaban siendo también muy placenteras las dos experiencias para mí. Una de ellas como un reconocimiento a la ciudad de León, Guanajuato, que es donde ahora radico, y habla de la ciudad y el carácter de la gente y las tradiciones de la ciudad, y es la historia de un bolero. Tú sabes que León, Guanajuato, por años ha sido una ciudad que se caracteriza por ser uno de los pilares de la industria del piel y calzado. Y bueno, pues hago una especie de homenaje a la ciudad a través de la historia de un bolero y el cliente al que le volé el zapato, ¿no? Y luego hago otra, que es una historia que escribo en verso, donde narro las peripecias que pasa un ciudadano cuando va a hacer un trámite ante una dependencia de gobierno, y esa obra se llama Hijos de la Burocracia. Y bueno, pues la llevamos a escena con compañeros actores de microteatro,
Y pues la verdad es que fue muy bien recibida, incluso por la gente del ambiente oficial que les tocó verla, pues porque se ve reflejado de manera caricaturesca, pero en verso, pues las peripecias que pasa este ciudadano, ¿no? Y su trato con los funcionarios públicos. Entonces se vuelve algo simpático, cómico y pues muy aplaudido al final del día. Entonces, esas son dos experiencias que me tocó vivir ya en León, Guanajuato, en el formato de microteatro, pues muy divertidas también y pues que acabaron siendo muy placenteras también para mí. De mi entorno, pues definitivamente, hablando del ambiente artístico, pues mis directores, mis maestros y algunos de mis compañeros, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque tienen más experiencia que yo y en algunos casos mucho más, no más experiencia, más conocimientos también. Entonces, pues yo he procurado ser una esponja en todos los ambientes en los que me he desenvuelto y siempre reconocer que existe gente que lleva pasos más adelantados que uno, ¿no? Sobre todo, como te decía, porque para mí el teatro siempre ha sido una actividad alterna a mi actividad principal, a mi profesión incluso, ¿no? Entonces, a mí me toca convivir con gente, con actores o con actrices que sí tienen una formación actoral formal, cosa que yo no tengo. Yo tengo el gusto, la pasión, la experiencia, pero yo no tengo una formación formal ni una licenciatura en teatro o bellas artes. Yo no tengo nada de eso. Entonces, yo siempre he sentido muchísimo respeto por la gente que sí tiene una formación, la ha llevado a la escena y bueno, pues al final van haciendo una trayectoria y una vida profesional de eso que para mí pues siempre ha sido una actividad complementaria a mi profesión. Entonces, principalmente mis mentores o mis maestros han sido mis propios directores y mis propios compañeros. Por supuesto, en el medio histriónico hay gente a la que admiro, actores principalmente ellos, que algunos me ha tocado verlos. Bueno, a estos tres que te voy a mencionar me ha tocado verlos, incluso a uno de ellos trabajar con él. Al primero que admiro muchísimo por el trabajo, la trayectoria que tiene y sobre todo las ganas de seguir haciendo teatro es a don Ignacio López Tarso. Yo creo que pues, no te tengo que decir por qué. Digo, es un hombre que está a punto de cumplir 97 años, creo, y es un hombre que sigue trabajando y tan activo como toda su vida lo ha estado, ¿no? Otro hombre que respeto muchísimo en el teatro y que he visto mucho de su trabajo histriónico y siempre para mí ha sido un deleite, es Héctor Bonilla. También es una persona que me parece toda una institución en la escena y que es capaz de llenar un escenario él solo y mantenerte en la atención y transmitirte todo lo que al personaje respecta. Y el tercero, que también admiro mucho su trabajo y me tocó hace algunos años tener una experiencia con él, es Demián Bichir. Damián, pues siendo un actor muy reconocido y muy connotado de la escena, me tocó hace algunos años escribir un texto con textos de otro autor. Digamos, a mí me tocó hacer la compilación y luego alternar la lectura junto con el señor Demián Bichir y pues con toda la humildad y con toda la serenidad, pues se acercaba a preguntarme algunas dudas, algunos matices, algunas cosas que siendo él la institución que era, a mí me llamaba la atención que tuviera la sencillez y la humildad de tomar en cuenta mi opinión. Entonces me tocó compartir esa experiencia y créeme que pues de ese tipo de ejemplos de sencillez y de humildad se aprende a veces más que de las propias interpretaciones. Entonces te podría decir que admiro a mucha gente de la escena, pero a ellos tres de manera particular los respeto y los admiro mucho. Bueno, pues es que como creador yo entiendo como dos facetas que fueron
la etapa en la que empecé o tuve la oportunidad de dirigir por primera vez y luego la oportunidad que tuve de escribir y producir. Entonces, cuando dirigí, pues fue teatro estudiantil y pues fue a raíz de que me invitaron a participar en una obra y me invitaron a participar en el montaje de El Hombre de la Mancha, porque como muchas veces pasa, faltaba gente. Entonces me hablan, me acuerdo que les dije, oye, yo teatro musical, pues yo nunca he participado, no, vente aquí, hacemos que participes, y bueno, pues ya me metí al ambiente y efectivamente lo empecé a convivir pues ya en un entorno de músicos, de bailarines, de actores, de cantantes, de coros, pues a la par de todos los técnicos, ¿no? De todos los iluminadores y de gente de audio y escenógrafos, etcétera, utileros. Entonces me empecé a meter en ese ambiente ya de manera pues más integral y bueno, a raíz de eso comencé ya no nada más a actuar y a cantar, sino a apoyar a la directora en ese momento, a ayudarle a hacer trazos escénicos y a ayudarle a dirigir a otros actores. Y bueno, pues me brindó la confianza y me pidió que después me quedara a dirigir el grupo de teatro. Entonces, ella se encargaba, digamos, de los montajes más complejos, los que llevaban música, actores, bailarines, etcétera, y yo de lo que era teatro puro. Entonces empezamos, pues, con algunas obras, pues, a compartir con los muchachos de prepa y de universidad, pues, la formación que yo tenía en ese momento, que pues, la verdad es que no era tanta, pero vamos, yo me agarraba de los ejemplos que yo tenía o del compartirles mi experiencia y tratarlos de llevar, pues cuando menos a eso, a tener esas interpretaciones de obras, pues tratando de sacar la mejor versión, ¿no? Entonces, eso fue lo que pude hacer, compartirles mi experiencia y seguir haciendo teatro estudiantil, con las obras que te comentaba, ¿no? La Maestra Milagrosa, Los Árboles Mueren de Pie, pues otras obras que la verdad es que no recuerdo los nombres, porque de esto que te estoy hablando ya pasaron como 20 años. Y bueno, pues eso fue lo que me valió algunos reconocimientos por parte de la institución y pues sobre todo de los que fueron en su momento mis alumnos, porque muchos de ellos pues incluso se mantienen en el ambiente artístico y algunos se fueron por el tema de las letras, otros se fueron por el tema de las artes, otros de la fotografía, pero no dejan de estar ahí de alguna manera presentes con esa vena artística que desde muy jóvenes les movía. Luego también fue para mí muy, muy padre haber entrado y conocido el concepto de microteatro, porque te comento, cuando yo tuve que dejar de hacer teatro, esta parte no te la he platicado, pues porque te decía, hubo varios cambios en mi vida. Para empezar, pues vino el nacimiento de mi primera hija, me metí a estudiar una maestría, luego me cambié de ciudad y en fin, como que no había mucho tiempo para hacer teatro. ¿Sabes qué? ¿Dónde fue donde yo encontré como una especie de refugio para yo seguir manteniendo esa llama viva? En la poesía. Y entonces empecé a conocer poemas, buscaba poemas que fueran, yo decía, declamables, donde hubiera personajes, donde uno habla, otro contesta, y los empecé a ensayar y los empecé a interpretar yo solo. Y eso me llevó a una experiencia muy padre también que llevé a cabo primero en Saltillo y luego pues en otras ciudades, pero sobre todo en Saltillo, que era donde yo vivía. Comencé a declamar en un bar bohemio de trovadores que hay aquí en Saltillo, que se llama La Peña Latina, que hasta la fecha tiene sus puertas abiertas. Y me empecé a presentar ahí con un show de poesía que duraba entre 45 minutos y una hora, todos los jueves religiosamente, y estuve por más de un año, de tal suerte que fui haciendo un público cautivo que le gustaba la poesía y que cada jueves iban a escucharme a ver qué poema llevaba nuevo. Entonces, de ahí, pues me mantuve, digamos que activo, ejercitando la memoria, aprendiendo poemas, interpretando personajes.
Y fue una forma muy divertida y pues muy creativa también de mantener esa llama viva, ¿no? Yo sabía que en ese momento no podía hacer teatro, no podía pensar en una gran producción, ni mucho menos, ni ser parte de un equipo, porque pues el teatro, tú sabes que es muy absorbente. Pero sí podía aprenderme un poema y luego la semana que entra otro y luego otro y declamarlos de vez en cuando, y eso sí lo podía hacer porque ahí lo hacía yo solo, ¿no? Y no necesitas ni de un vestuario especial, ni de un maquillaje especial, ni de músicos, ni de escenógrafos, ni de nada. Entonces fue una forma muy padre como yo mantuve mi gusto. Y luego eso me llevó no nomás a declamar, sino a hacer mis pininos escribiendo algunos poemas también. Y pues eso me dio la facilidad de posteriormente escribir esta obra de teatro que te platicaba hace rato, la de Hijos de la Burocracia. Empezó siendo un poema y terminó siendo una obra de microteatro. Digamos que la tengo escrita en las dos versiones, ¿no? Y pues bueno, eso me llevó a mantener de alguna forma el hábito tanto de leer poesía, declamarla, y luego eso me permitió hacer algunos recitales ya pues de manera independiente, con muy buena fortuna, porque debo decir que en uno de ellos conocí a quien ahora es mi esposa. Entonces pues fueron experiencias también muy padres que las pude llevar a cabo tanto en Saltillo como luego en Guadalajara y finalmente en León, donde vivo actualmente. Tuve oportunidad de dar un recital en una de las ferias de libro organizadas en la ciudad, y bueno, pues son experiencias bonitas. En una librería también dimos una, y bueno, pues fue una forma también muy creativa de mantenerme activo en el tiempo que no podía o no tenía tiempo de hacer teatro, ¿no? Entonces esa parte también fue una parte muy padre de mi formación, y pues que hasta la fecha pues conservo, porque el gusto por la poesía pues lo cultivé y lo mantengo, y ahí de vez en cuando todavía me atrevo a escribir de vez en vez, pero sobre todo de seguir leyendo y declamando los poemas que me encuentro y que me gustan y que sé que pueden ser sobre todo del agrado del público que nos escucha. Ya lo recordarás, y bueno, pues como ese hay varios, ¿verdad? Obviamente, y declamarlos te da la oportunidad no nada más de disfrutarlos tú, sino de hacerle cambiar al público un poquito la percepción equivocada que tiene a veces de la poesía, ¿no? De que la poesía es algo aburrido, pasado de moda, obsoleto. Bueno, pues la verdad es que hay muchísimos poemas escritos, y pues todo está en dónde te enfoques y en cómo los compartas, ¿no? En cómo los declames o cómo los disfrutes, ¿no? Hay gente que ha cambiado mucho su percepción de la poesía a raíz de que le ha tocado estar en algún recital y escucharlo, y luego se acerca y dice, oye, pues la verdad es que yo no tenía o no conocía esta faceta de la poesía, pues qué padre estuvo. Ah, bueno, pues qué bueno, para que vayas cambiando ahí tu idea. La verdad es que no tengo ninguno, ¿eh? Lo único que tengo son buenos deseos. No tengo ningún proyecto histriónico en puerta. Y ahorita lo que te puedo decir es que estoy muy enfocado en mi trabajo, en mi familia, en mantener mi salud, en conservar la salud. Ahorita es una bendición tener vida, estar sano, tener una familia y tener un trabajo. Entonces yo ahorita estoy muy concentrado en eso. Sí tengo el deseo de volver a participar en algo, y te puedo decir que ahorita está dentro de mis planes de los próximos 2 años. Yo ahorita tengo 47 años, estoy ya próximo a cumplir 48, y sí quiero antes de los 50 pues poder participar en alguna obra de teatro. Yo no sé en este momento si escribiéndola, produciéndola, dirigiéndola o actuándola, pero sí tengo el deseo de poder participar en algo, pero la realidad es que no tengo nada en firme todavía. Claro, algo saldrá, y sobre todo hay que estar siempre buscando la forma pues de no perder el contacto. Digo, tenemos un grupo de amigos donde disfrutamos mucho hacer lecturas, tú lo sabes, y pues de ahí van surgiendo ideas, pueden surgir algunos proyectos
para irles dando forma conforme pasan los meses. Entonces, de mi parte no hay ninguna prisa, hay que seguir cultivándonos, hay que seguir preparándonos para cuando venga la oportunidad y la podemos llevar a cabo. Mientras tanto, pues hay que seguir cuidándonos, hay que seguir viendo por nuestra salud, por los nuestros, nuestra gente querida y pues seguirnos preparando para lo que venga.